En un video previo vimos que es sencillo realizar análisis de agrupamiento jerárquico en PAST. En este caso, estábamos analizando un conjunto de distintas clases artefactuales tomadas de diferentes franjas latitudinales que constituían nuestros casos, y cada uno de estos tipos de artefactos constituían nuestras variables. Estas frecuencias, estos conteos los habíamos transformado a logaritmo natural, y luego habíamos hecho el análisis de agrupamiento. Volvamos a esos análisis de agrupamiento con el fin de comparar distintos resultados y ver otras posibilidades de agrupamiento. En este caso, yo les comentaba que por defecto nos aparece el agrupamiento promedio y las distancias euclidianas. Les contaba que las distancias euclidianas, que son principalmente o básicamente para datos cuantitativos continuos, pueden tener problemas al interpretar nuestros datos cuando estos datos son conteos. ¿Por qué? Porque la distancia entre casos que tengan muchos ceros va a ser baja, va a agrupar por la ausencia de casos. Entonces, en este caso, latitudes o muestreos pertenecientes a latitudes donde la frecuencia de artefactos recuperados es baja, van a aparecer en conjunto, y no así tanto por su composición o por la real presencia de los casos. Una forma de ver no solamente el agrupamiento de los casos, sino también cómo se agrupan las variables, es utilizando la opción two-way que hay aquí. Si nosotros marcamos esta pequeña pestaña y volvemos a computar, automáticamente PAST nos muestra esto. Por un lado nos muestra el agrupamiento de los casos, aquí abajo, y por el otro lado nos muestra el agrupamiento de las variables. ¿Qué hizo PAST? Invertir la matriz y agrupar variables a partir de los casos. Aquí en colores tenemos justamente la matriz de datos. Los colores más cálidos son las categorías que presentan mayores abundancias, por ejemplo, redera, raspadores, instrumentos retocados, y las categorías más oscuras, con colores más fríos, son las que presentan frecuencias más bajas, como yunques, bolas o instrumentos unifaciales. Entonces vemos cómo tenemos un agrupamiento de los casos a partir de sus variables y otro agrupamiento de las variables a partir de los casos. Esto es muy útil porque nos permite ver la asociación entre variables. ¿Y qué podemos apreciar acá cuando estamos utilizando distancias euclidianas? Que categorías que se presentan en muy bajas frecuencias, como cepillo, bolas, yunques o instrumentos unifaciales o choppers, tienden a aparecer agrupados, tienden a agruparse. Esto quiere decir que la configuración de las variables también va a estar influyendo en la configuración de los casos, ¿sí? Porque la matriz de datos es la misma. ¿Qué pasa si yo cambio el método de distancias y utilizo alguna distancia que no tome en cuenta justamente las ausencias conjuntas, como la distancia de Bray-Curtis? Vamos a volver a computar los datos. ¿Y qué puedo observar acá? Que cambió totalmente la configuración. Que ahora algunas frecuencias que son muy pequeñas tienden a aparecer agrupadas todavía, como buriles, puntas de proyectil, pero otras se han mezclado más, no está tan segregado. Por ejemplo, en este grupo, que es el grupo de las más abundancias, también aparecen, por ejemplo, denticulados que están en algo menor de frecuencia, o muescas, o aquí también puntas de proyectiles y bifaces que tienen frecuencias un poquito más altas. Entonces, al utilizar distancias de Bray-Curtis, atenuamos el efecto de la presencia de casos con frecuencias muy bajas. No lo solucionamos del todo, pero sí lo atenuamos. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿qué método utilizar? ¿Cuál seleccionar? Bueno, eso va a depender mucho de cómo se está constituida la matriz de datos,
cuáles son nuestros objetivos de agrupamiento y cuál es el rol que nosotros les damos a estas ausencias conjuntas. Si estas ausencias conjuntas, estos ceros, pueden deberse a problemas de muestreo, tamaño de la muestra, quizás sea más conveniente usar alguna forma de distancia no paramétrica que no tome en cuenta estas ausencias y dejar de lado, en principio, distancias euclidianas o distancias que utilizan distancias euclidianas dentro de sus algoritmos. Ahí volvimos a la configuración original, la configuración anterior, y podemos chequear acá los coeficientes de correlación cofenética. Este es el que se da para distancias euclidianas, 0,66, un coeficiente de correlación relativamente medio. Y volvemos a cambiar a distancias de Bray-Curtis y veamos cómo funciona el coeficiente de correlación cofenética. En este caso, perdón, acá, ahí está. En este caso, para Bray-Curtis, el coeficiente de correlación es más alto, lo que indica un mejor ajuste, o sugiere por lo menos un mejor ajuste. También podemos apreciar que, si bien no hay un cambio total de la configuración entre uno y otro, vamos a volver a hacerlo, vemos que 50 y 52, 47, algunos casos que se presentan en la distancia euclidiana se mantienen al utilizar el método de disimilitudes, 50, 52, 47, o sea que la estructura básica del clúster es relativamente similar, pero el ajuste global es un poco mejor. Lo que podríamos concluir en este caso que conviene utilizar este método por sobre las distancias euclidianas. Por último, podemos editar algunos aspectos del gráfico, como el tamaño de las líneas del dendrograma, el tamaño de las letras. Por ejemplo, ahí aumenté el tamaño de las líneas. Podemos salvar como Nexus, que es un formato de notación que suele utilizarse para las estructuras jerárquicas, los dendrogramas, los cladogramas también. Y vamos a ver en otros videos cómo podemos estudiar otro tipo de matrices de datos cuantitativos continuos, o las diferencias que hay al aplicar distintas transformaciones en los datos, incluyendo los datos binarizados como presencia-ausencia.